fin terminó el torneo más polémico del año, pero más allá de todo lo negativo que pudiéramos decir de la Leagues Cup, es un buen momento para centrarnos en el espectáculo y específicamente en los goles. Yo soy Bosser Salseo y hoy en Caliente.mx repasemos juntos las peores goleadas de esta Leagues Cup. Mazatlán contra Austin. Curiosamente, la primera goleada de esta Leagues Cup fue toda una sorpresa en toda la extensión de la palabra, pues nadie imaginaba que el modesto Mazatlán se metería a la casa del Austin FC para golear los 3-1. Un resultado con sabor a karma por las declaraciones previas en las que lo subestimaron. No, ese está detrás de su propio campo. Es imposible que haya fuera de juego. Ahí está. ¡Gol! Minnesota-Puebla. Sin embargo, el día 3 de la competencia vendía la primera goleada de escándalo de un club de la MLS a uno mexicano. El Puebla terminó cayendo en su debut en la Leagues Cup 4-0 ante el Minnesota, que en el papel no era la gran cosa. Aquí está Reynoso, directo, golazo. Necaxa Charlotte, otro de los equipos mexicanos que también recibirían 4 goles en su debut en la Leagues Cup, fue el Necaxa, quien en su visita a Charlotte terminó siendo goleado 4-1. Encara está el cuarto, le va a pegar, definió gol. Inter de Miami contra Atlanta United. El efecto Messi no terminaría con su golazo ante Cruz Azul en su debut, pues en el segundo partido con el Inter de Miami, arrancando como titular, orquestaría una goleada de escándalo de 4-0 ante un Atlanta United que se presumía como una de las plantillas más caras de toda la MLS. Leo, aquí está la asistencia. Leo para Taylor, está el cuarto y está... Dallas Necaxa. Por segunda ocasión en el video aparece el Necaxa, y es que los Rayos fueron literalmente el peor equipo mexicano de la Leagues Cup, cayendo por goleada nuevamente en su segundo encuentro, ahora 3-0 contra el Dallas. Give it away, and now it's Jesus Ferreira one-on-one with Coutinho. Filadelfia-Querétaro. Cuando arrancó la participación del Querétaro en la Leagues Cup, nadie daba un solo centavo por los gallos, y es que desde su debut el panorama lucía bastante oscuro, pues se medirían al Philadelphia Union, equipo que los golearía 5-1. Quien diría que un par de semanas después se volverían a ver las caras, pero ahora las Serpientes de Filadelfia se llevarían el triunfo con un empujoncito arbitral. Ahora McGlynn desde ahí se anima con un zurdazo. ¡No me pongo de pie! New England contra Atlético San Luis. Curiosamente, este mismo resultado se replicó en la que fue otra goleada de un club de la MLS a uno mexicano, solo que esta vez el humillado fue el Atlético San Luis, que ni las manitas pudo meter en el 5-1 que le propinó el New England Revolution. El centro por abajo para arriba. New York contra Toronto. Pero si creíste que solo los equipos mexicanos hicieron el ridículo, déjame decirte que no es así, pues una de las plantillas más caras de la MLS y recientemente campeón de su país, como lo fue el Toronto, se fue eliminado en fase de grupos como el peor equipo del torneo tras ser goleado 5-0 por el New York City. Acá el remate, engancha, viene, gol. Santi, gol. Rayados contra Real Salt Lake. Los Rayados fueron de los pocos equipos mexicanos constantes y que desde su debut demostraron la seriedad con la que afrontarían esta Leagues Cup, y para prueba, en su primer partido golearon 3-0 al Real Salt Lake sin ningún sobresalto. Allá viene Maxi, la va a poner al frente, contacto. América San Luis. Otro de los clubes mexicanos que pintaba para cosas grandes en esta Leagues Cup desde su debut fue el América, quien ilusionó a toda la afición con la goleada de 4-0 al San Luis de la MLS, con un juego de asociación inmejorable entre Henry y Quiñones. A tocar en corto León Suárez, balón hacia atrás, Brian, ¡gol! Cincinnati contra Chivas. Posiblemente el peor fracaso de los clubes mexicanos en esta edición de la Leagues Cup fue el Guadalajara, quien quedó eliminado desde la fase de grupos, y mucho tuvo que ver en su derrota por goleada en su debut cayendo 3-1 ante Cincinnati, en un juego que tuvo que suspenderse por el clima y que aún así, en su reanudación, confirmó que de principio a fin Brandon Vázquez y el Cincinnati fueron los mejores. Sigue, la va a filtrar, llega a barrear, la espera Brandon Vázquez, gol. ¡Gol! Columbus Crew contra América. Y si Chivas fue el peor fracaso de México, sin duda la mayor sorpresa de un equipo mexicano en esta Leagues Cup, al menos para mal, fue la del América ante el Columbus Crew, pues luego de su prometedor debut en el que golearon al San Luis, en el segundo encuentro, fueron goleados sorpresivamente por el Columbus 4-1. Se puede venir al cuarto, Moreira. Toluca contra Colorado. El equipo mexicano que más ilusionó por su buen fútbol y sus goleadas a favor fue el Toluca de Nacho Ambriz, quien en la ronda de 16avos de final parece que caminaba en caballo de hacienda rumbo al título, y sin desgastarse mucho, terminó eliminando con todo y goleada 4-1 al Colorado Rapids de la MLS. Huerta for Toluca, a force for Toluca.
Toluca. El AFC contra Juárez. Sin duda la peor goleada de todo el torneo la recibieron los Bravos de Juárez, quienes llegaban invictos a su duelo con Los Ángeles FC, pero al final terminaron sucumbiendo con una aplastante derrota de 7-1. Volviéndole al frente, va a venir la posibilidad para Nathan Rafael. Mano a mano con la zurda. Toluca contra Sporting, y regresando al paso perfecto que en ese momento llevaba el Diablo, es como llegamos a otra goleada del Toluca, esta vez 4-1 ante el Sporting Kansas City en la ronda de los octavos de final. Del Toluca goleador. Del Diablo goleador. 4-0. Sí, repite la dosis. El AFC contra Real Salt Lake. Los de Carlitos Vela se perfilaban como un claro candidato para ganar la Leagues Cup, al menos en el papel, y en la ronda de octavos de final despacharon al Real Salt Lake 4-0. El acomodo, el disparo. Inter de Miami contra Charlotte. Por su parte, el Inter de Miami, ya con un Messi, Busquets y Jordi Alba enchufadísimos, en búsqueda del título que al final ganaron, aplastaron sin ningún contratiempo al equipo de Charlotte 4-0. Y no, campana para Leo. Nashville contra Minnesota. El equipo sensación que venía de eliminar al América con su dosis de polémica por el penal repetido que todos recordamos, llegó inspirado al duelo de cuartos de final ante Minnesota, y Nashville se terminó imponiendo con una aplastante goleada de 5-0 para clasificarse a las semifinales del torneo. Y se iban y no le afectaba tanto a los jugadores dieron. Le regresan a Mokhtar, cerrada con el balón. El disparo. Inter de Miami contra Filadelfia. Si lo queremos romantizar, podemos decir que el karma le llegó al Philadelphia Union luego de que con ayuda arbitral eliminaron al Querétaro en los cuartos de final. Por ello, en las semifinales fueron eliminados, rompiendo una racha de partidos sin derrota en casa de principios del 2021, tras ser goleados 4-1 por el Inter de Miami de Messi. Se proyecta el toque para David Ruiz. Filadelfia contra Rayados. Y finalmente, la última goleada de esta Leagues Cup se dio en el partido del tercer lugar. Rayados, con un cuadro completamente alternativo, no le dio importancia a este duelo, que terminó perdiendo 3-0 ante el Philadelphia Union. Maglin. Y luego Glesnes con el servicio, el Mochis, el rechace, Bedoya, gol. Y con esto llegamos al final del video. Si contamos solo las goleadas en números, nos fue pésimo, pues fueron solo 5 victorias holgadas por parte de los mexas contra 9 de los gringos. Sin duda un resumen lapidario, pero saca tus propias conclusiones. Dime lo que opinas, ¿cuál crees que fue la goleada más escandalosa de la Leagues Cup? Déjalo acá abajito en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal caliente.mx para que no te pierdas nunca más acción, más diversión.